Noches. Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen el retraso. Estaba yo en una comisión en Toluca, en el Estado de México, de la Escuela Judicial Electoral, y voy de camino a mi casa, pero ya aquí estamos haciendo la conexión en remoto. Esto es lo que permite la virtualidad. Hola Eugenio, hola Naide, hola Sandy, hola Lenin, hola Rafa, y a quien más esté ahí acompañándonos. Gracias a Girel, Javier, que nos hizo favor de hacer, pedirles paciencia para que pudiera yo conectarme. Es que no estaba sin señal, nada de señal. O sea, hasta que llegué a un lugar que había señal. Bueno, vamos a arrancarnos porque ya el tiempo apremia. Muy bien, bueno, pues estábamos comentando la clase pasada, la sesión pasada, pues que había un tema ahí complicado con la comunicación política, porque parece que la legislación, el marco normativo, restringe como el análisis y las posibles acciones que pudiéramos tener respecto de la comunicación política, es decir, la circunscribe como a tiempos específicos, y entonces eso genera que de alguna forma no se pueda atender más allá de esos momentos o pensar la comunicación política más ampliamente. Y luego decíamos que el derecho penal pues está funcionando o debería de funcionar como una primer puerta, como un primer paso, un primer acercamiento para estos temas, pero que pues eventualmente más bien lo que se requiere es una ética, ¿no? Es un cambio de cultura, donde la comunicación política se vea como un área de oportunidad para poder que las personas transmitan las ideas políticas que tienen, que piensan que deben compartir, y que eventualmente cuando pues hay una posibilidad de que esas ideas atraigan a más personas, pues se puede hacer como pues una sinergia, ya sea a través pues de un movimiento político, un partido político, o incluso como candidaturas independientes, ¿no? Entonces, el derecho tiene que proteger ese espacio de compartición, ese espacio en el que se pueden pues realizar esas actividades. Y bueno, pues la intención es que de alguna forma el derecho favorezca la libertad de expresión, ¿no? O sea, que no sea una limitación. Entonces, aquí siempre nos encontramos, cuando hablamos de derecho penal electoral, pues nos encontramos con la diatriba de si el mejor camino es sancionar o de alguna manera permitir esta libertad de expresión, porque si no, ustedes entienden que terminaríamos en un impasse, ¿no? Terminaríamos en el lado que no queremos, es decir, nadie podría decir nada de las cosas. Pero puesto que no hay una predisposición a eso, pues eso es donde nos encontramos ahí con los problemitas, ¿no? Y es donde de alguna forma hay, pues eventualmente, algún tipo de problema. Ahora bien, me quisiera yo referir al tema más nuestra coordinadora de agenda, Carolina Roque, y pues que sepa que estamos en clase, ¿no? Ratito le marco y le explico, o Girel igual si le puedo mandar un recadito, un mensaje. Sí, gracias. yo le digo ahorita. Gracias, porque dile, no, ya estamos en clase desde hace rato. Al final ella es la que hicimos las cosas, pero bueno, aquí hay que, como dicen, el show debe continuar, ¿no? Y me anda justo buscando. Entonces decía yo, comunicación política digital es el nuevo reto, es el nuevo espacio en el que tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a hacer. Porque, como ya lo decíamos la clase pasada, pues tenemos esta problemática, ¿no? O sea, esta problemática que consiste en que de alguna forma todas estas
bases de datos, todos estos recursos no se encuentran ni siquiera en nuestro país, ¿no? O sea, ¿cómo vas a obligar? Creo que ahí ustedes me pudieran ayudar. Yo me acuerdo que hay quien tiene experiencia, por ejemplo, tratando sobre todo en temas de medidas precautorias. O sea, ¿cómo haces con Facebook, qué haces con Twitter, ¿no? ¿Qué haces ahora con TikTok? Cuando de alguna forma pues están incurriendo en alguna cuestión que infringe las normas electorales y que están poniendo en peligro la equidad de la contienda. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo le haces, no? Entonces yo entiendo que ha habido diferentes estrategias de la justicia, no, antes que la justicia electoral, incluso de las propias instituciones electorales, ¿no? Desde el ámbito administrativo, o sea, tratar de tener un poco más de acercamiento, tener los contactos de quiénes son las personas a las que uno se puede dirigir cuando eso sucede, ¿no? Ya cada vez más estas plataformas tienen reglas e incluso concretamente en cuestiones que tienen que ver con cosas electorales, pero todavía no se ha desarrollado grandemente. Vamos a explicar un poco cómo es que funciona esto. Bueno, pues miren, resulta que de alguna forma el tema, o sea, para poderlo entender y poder vincularlo al derecho penal electoral, hay que acercarnos a algunos de los conceptos que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? El primero que quizá es el tema del Big Data. Big Data es una cuestión en donde otra vez empezamos a encontrar esta cuestión intradisciplinaria, ¿no? O interdisciplinaria, porque tiene que ver con los datos personales, y esto surge hace mucho tiempo, fíjense, surge en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos este boom de los datos que se utilizaba de alguna forma, ya lo he venido diciendo en algunos foros, ¿no? Que se utilizaba en principio para el espionaje, ¿no? O sea, la tecnología ligada al modelo de comunicación política surge en un contexto de la guerra, ¿no? En un contexto donde los países quieren saber qué es lo que están haciendo sus enemigos. Y ahí es donde justo empieza este tema. La clase pasada no hablamos nada de esto, ¿ah? Naide, Sandy, no va, Eugenio, no. Bueno, que luego dije, a ver, a lo mejor estoy repitiendo algo, ¿no? Entonces, voy a hacer como un breve recuento, una historia de esto, porque es muy, muy interesante, muy importante. Vamos aterrizando estos conceptos. Entonces, el Big Data, como su nombre lo indica en inglés y la traducción, es esta gran cantidad de datos que fueron acumulando países como Inglaterra o Estados Unidos, concretamente, ¿no? Los aliados, para tratar de ganar la guerra. Y entonces empiezan a construir máquinas tremendas que pudieran procesar estos datos. Así se llama, procesamiento de datos, ¿no? ¿Qué significa esto? Tratar de encontrar conexiones con esos datos para poder predecir qué es lo que iba a pasar, ¿no? Es lo que querían. Vamos a ver si de esos datos deducimos que hay un mensaje encriptado, secreto, porque nos van a atacar, ¿no? Entonces, ustedes a lo mejor vieron Código Enigma. ¿Sí vieron esa película? Dicen ahí, sí. Ahí vemos cómo justo empieza esta tecnología que rápidamente fue creciendo, o sea, vertiginosamente fue creciendo, como ustedes saben, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí hay una cosa interesante. Si bien la necesidad surge a nivel gubernamental, quien desarrolla esta tecnología son empresas privadas. Son empresas privadas. Y allí está, digamos, es el caldo de cultivo para lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, estas empresas privadas lo ven como un negocio, ¿no? Entonces, claro, uno tiene este imaginario de Silicon Valley, estos nerds construyendo estas máquinas que van a procesar los datos cada vez más rápido para obtener respuestas a los cuestionamientos que se les hacen. Pero en ese momento se vio como algo tan positivo que nadie dijo nada, o sea, nadie lo vio como delictuoso ese asunto, no sé si me explico. Es decir, vamos a tener todos estos datos para protegerlos a ustedes. Entonces dijeron, pues sí, adelante, ¿no? Por eso es que fíjense,
las décadas siguientes, o sea, la década, por ejemplo, de los 70s, pues son periodos de espionaje. O sea, nosotros vivimos la guerra sucia, ¿no? O sea, después de los movimientos estudiantiles vienen a denunciar todo este abuso, que digo, se vendía como algo positivo, porque, por ejemplo, Churchill decía, no, pues es que es parte del gobierno abierto, es la forma de eficientizar los procesos gubernamentales. Pero nadie se le ocurrió, insisto, pensar, ¿y qué hacen con mis datos? Porque tú creías que lo iban a hacer con los malos, ¿no? Pero eventualmente, fíjense, los gobiernos mismos eran los que nos espiaban, los que usaban esos datos de alguna manera, pues para eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó en los 70s? Pues que los gobiernos empezaron a identificar supuestamente grupos disidentes, empezaron a perseguir gente, eventualmente a desaparecerla, a asesinarla, ¿no? Y se volvieron crímenes de Estado, ¿no? Todo esto gracias pues un poquito a esa tecnología que había surgido, ¿no? Entonces, en algún momento esos tecnólogos llegan a ser mucho más poderosos que los propios gobiernos y empiezan entonces a utilizar esos datos para otras cosas, ¿no? Es decir, empiezan a ver que si tú logras generar un desarrollo tecnológico concretamente llamado el algoritmo, o sea, es decir, a través de unos cálculos tú puedes decir, si yo junto esta cantidad de datos, los cruzo con estos otros, entonces de alguna forma eso me da como resultado un tercer dato, ese dato pues ya es la suma de todos estos datos, pero este dato al confrontarlo con otro y así sucesivamente, va desarrollando más respuestas de manera más rápida, ¿no? Esto es lo que conocemos de manera sencilla como inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va aprendiendo, ¿no es cierto? Va aprendiendo de sí misma y el algoritmo entonces va progresando y uniendo esta gran cantidad de datos. Al final de cuentas, fíjense que este es el tema quizá preocupante, al final de cuentas tenemos un avatar, o sea, una persona virtual con tus características. Pero incluso esta tecnología es capaz de saber mejor quién eres tú. Esto es lo asustador, como dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no tienes el tiempo para estar cruzando tus datos con millones de otros datos. Y cuando todos esos datos, o sea, es prueba y error, ¿no? A ti te dicen, haz esto porque te mandan un banner o te ponen ahí una publicidad. Si lo miras 3 segundos, eso es un dato. Si le das clic, es otro dato. Simplemente al abrir nuestro dispositivo móvil, estamos generando datos que nos están perfilando. Entonces, por eso es que es tan importante el derecho penal ligado a la comunicación, al modelo de comunicación política y los medios de comunicación, ¿no? Y en esta era digital. ¿Por qué? Porque resulta que entonces en algún momento, pues se les ocurrió decir, oye, y tú me podrías, o sea, pregúntale a la inteligencia artificial, tú me podrías decir qué personas tienen qué ideas o afinidad política o qué cosas. Entonces, claro, yo te puedo decir o sea, con lujo de precisión, sus nombres, sus domicilios, sus estudios, todo. Entonces empezaron a diagnosticar, a mapear la gente, pero desde la iniciativa privada. Sí, sí se dan cuenta. Entonces empezaron a hacer esto y de repente es lo que llamamos marketing político electoral. De repente dijeron, bueno, pues vamos a vendérselo a alguien, ¿no? No solo eso, o sea, lo asustador está en que como podían ensayar con nosotros, a ver, esta persona que tiene estas tendencias, ¿no? Que ha visto estos anuncios, que ha descargado estos libros, que ha estudiado estos cursos, ¿podría votar por esta opción política? Sí, si le seguimos insistiendo, si le venimos como ofreciendo algunas cosas, seguro lo hace, ¿no? Entonces empezó como una especie de pastoreo. Nos empezaron a llevar hacia sectores donde les convenía que consumiéramos lo político electoral. Y eventualmente, pues, ensayaron eso, ¿no? Lo ensayaron en todo el mundo. Es increíble, o sea, cuando uno se entera de lo que hicieron,
O sea, porque uno tiene, pues claro que el Brexit, que fue algo rarísimo, pues se dio así. Uno entiende que eso pasó en la elección de Trump, en la de Bolsonaro. Entiende que sucedió un poco en el asunto del referéndum en Colombia, pero esos son como los casos célebres. Son cientos de elecciones que operaron. Unidos Facebook con otros desarrolladores, concretamente con Cambridge Analytica, ¿no? Y con total impunidad, porque a ver quién los frena. Entonces se crearon estas burbujas informativas en las que tú crees que entras a tu dispositivo y no, yo puedo consultar lo que sea. No, porque el algoritmo te está ofreciendo solo una posibilidad de datos. Hay la sensación de libertad, pero en realidad no la tienes. En realidad estás leyendo lo que quieren que leas. Ahora, ¿eso es delitoso? A mi modo de ver, sí. El problema es ese. ¿Cómo le haces para responsabilizar a estas empresas? ¿Cómo le haces? Y en algunos casos, ¿cómo le haces pues eso, para evitar que estén difundiendo un tipo de, o que estén utilizando un tipo de tecnología para hacer eso, ¿no? Lo único que puedes hacer, pues, es sancionar a las personas que utilizan esas bases de datos, ¿no? O sea, limitar a quien hace uso de ese marketing electoral. Y entonces ahí es donde se vuelve bien complicado. Les voy a decir algo que pues va a sonar un poco así como triste, frustrante, pero hoy por hoy, o sea, hoy en 2023, no hay un estado, no un solo estado en el mundo que sea capaz de enfrentársele a alguna de estas empresas, ¿no? A Facebook, a Google, a Twitter, a TikTok. O sea, es imposible, es imposible. No han logrado sentar a uno de ellos. Sí les han insistido, y quizá más por la presión de lo que puedan hacer los usuarios de estas plataformas es lo que les podía preocupar, ¿no? Pero de otro modo, o sea, por eso digo, puede ser muy frustrante porque dices, pues, estamos estudiando un diplomado en Derecho Penal Electoral y nos estás diciendo que el derecho no puede contra eso. Pues sí, en parte sí. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Estoy viendo aquí. Que habían escuchado de eso. ¿Alguien ha visto los documentales Nada es privado o El dilema de las redes sociales? ¿Les suena? ¿Les suena de Netflix? No. Dice Eugenio que no, Naide dice que no. Muchas gracias. No saben la ayudadota que me da tenerlos a cuadro porque así pues puedo justo, ¿no? Como pues si estuviéramos en presencial, sondear un poco cómo van las cosas. Bueno, justo yo les recomiendo esos dos documentales, son muy, muy didácticos para esto que estoy comentando, ¿no? Nada es privado y El dilema de las redes sociales. Para estos efectos de lo que estamos diciendo a propósito del modelo de comunicación política digital, ¿no? Entonces, de alguna forma, la comunicación política pues se convierte en un frente de batalla muy hostil en el que nosotros, los usuarios de esa tecnología, estamos absolutamente inermes. O sea, muy difícil que podamos hacer algo, ¿no? No sé ustedes, pero a ver, casi les voy a decir la encuesta, ¿no? ¿Cuántas y cuántos de ustedes creen que su celular les escucha? ¿No? Todos. Y es cierto. ¿Y hay alguna sanción para eso? No. O sea, imagínense, es el grado de intromisión que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Efectivamente existe esa tecnología, no es un mito urbano. Eh, eh, si tú no tienes, digamos, un control sobre, que casi nadie lo tiene sobre su dispositivo móvil, pues es muy sencillo que tú le estés autorizando a muchas de estas aplicaciones usar tus datos, ¿no? No sé si ustedes en la última semana, ni siquiera voy a decir en los últimos meses, en la última semana les ha tocado aceptar cookies, ¿sí? Cambió la política apenas el año pasado, ¿no? Y entonces uno por utilizar la aplicación, sí, ya acepto cookies, ¿no? Son contratos de adhesión normalmente, ¿no? Exacto, ubicación, cámara, voz, etcétera. Claro,
incluso datos biométricos, vean, o sea, vean el tema, ¿no? Entonces, parece de ciencia ficción, pero esto ya es real. O sea, hay lugares en los que, pues, justo esos datos biométricos son utilizados, pues, justo como para mapear tus reacciones y saber si eventualmente eh, después, eso, supuestamente lo hace sigue el mismo principio, ¿no? Para protegernos a nosotros de nosotros mismos, ¿no? Que parece de serie de televisión, pero sí es así, ¿no? O sea, con el pretexto de que, bueno, a ti no te gustaría que yo pudiera ver a través de la tecnología si hay alguien que eventualmente te va a atacar o que va a ser agresivo, o va a desarrollar estas cosas, o no te gustaría saber. Entonces dices, o sea, parece que aceptamos esas cuestiones, pero no nos damos cuenta que eventualmente son utilizadas en nuestra contra, ¿no? Y claro, quien tiene el poder económico y el poder político, pues puede de alguna manera generar que esa información se utilice para unas cosas o para otras, ¿no? Entonces, eventualmente, bueno, pues eso incide en lo político electoral, ¿no? O sea, alguien utiliza esa información de mala manera para afectar a otras personas, eventualmente eso, pues, eso puede, como decíamos, incidir en un principio constitucional como es la equidad de la contienda, pero en algunas, aquí es lo interesante, ¿no? En algún momento, en el derecho electoral todavía no hemos abandonado de todos esos conceptos que ya en otras zonas o áreas del derecho sí se han abandonado, como tiene que ver la calumnia o la difamación, ¿no? Sí, pero ¿y por qué? Porque alguien dice, oh, qué atrasado el derecho. Hay mucha gente, aquí hay un debate, como lo mencioné al inicio de esta clase, en donde se dice que debiéramos permitir absoluta libertad, ¿no? O sea, que la gente diga de los políticos lo que quiera y que los políticos digan de la gente lo que quieran, ¿no? Y que ya cada quien, a través de su criterio, pueda discernir si esa información le parece verosímil, real, si acepta esas noticias. Pero, insisto, si no tenemos las herramientas, pues terminamos sucumbiendo a esas falsas noticias, a esas viralizaciones. Y aquí lo que falta, pues, es un concepto que yo he incorporado en estas clases, que le llamo alfabetización digital. O sea, lo que urge es tener control de esa tecnología, porque si tú no tienes control de esa tecnología, la tecnología termina teniendo control sobre ti. Yo entiendo que es un lugar común, ¿no? O sea, decir que dice, ya, pero todo el mundo dice eso, ¿no? O sea, todo el mundo habla sobre esta falta de conciencia que tenemos en el uso de los dispositivos móviles o digitales, ¿no? Pero es verdad, o sea, es verdad, ¿no? Urge que podamos tener control. ¿Cómo? Pues sabiendo, y esto tiene que ver también con lo penal, ¿no? Es decir, sabiendo y conociendo, yo sé que es difícil, vuelvo a insistir, conociendo cada una de las aplicaciones, qué tipo de acceso a nuestra información tiene. Porque así podemos evitar ser sujetos de un delito. No sé si me explico. Pero eso aplica para todo, no más para lo electoral, ¿no? Es decir, hoy lo que conocemos como ciberseguridad, pues en realidad se trata de fraudes, que son delitos, fraudes que cada vez se van haciendo más sofisticados. Yo no sé, pero yo en la última semana al menos 2 llamadas fraudulentas de ese tipo, ¿no? No sé si les ha tocado, pero y además a mí me insisten, de Banamex, que tiene su plataforma, están tratando de entrar a su plataforma. Yo no uso la plataforma de Banamex, ¿no? Sí tengo una tarjeta, pero no muevo ahí cosas, ¿no? Entonces, sí, pero es que aunque no use su plataforma, pues sí, pero si yo no la he abierto, si yo no tengo un NetKey se llama, ¿no? Entonces, pues eventualmente o sea, quien lo esté haciendo, pues no va a obtener ningún resultado, ¿no? Ahí está el fraude, ¿no? Porque al final de cuentas te dice, tú entras en alerta, tratas de entrar a y ahí es donde te roban toda la información, ¿no? El phishing, el famoso phishing, ¿no? Que es justo eso, ¿no? Entonces, hay todo un mundo de delitos electrónicos, delitos digitales
en donde se cruzan tantas cosas, como yo decía, y eventualmente también cuestiones que tienen que ver con lo político electoral y con el modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, la alfabetización digital serviría como una especie de propedéutica para, de alguna forma, evitar que estos delitos incidan en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si pueden, los propios dispositivos, los celulares, tienen una página que en cada compañía cambia, pero que tienen que ver, o sea, ustedes pueden buscar, ¿no? De acuerdo a la marca de su celular, dónde se encuentra en configuración esa que le llaman salud, ¿no? Salud digital o aplicaciones. Y entonces hay diferentes formas hasta de tutoriales en YouTube, donde ustedes pueden acceder a la parte de qué qué permisos le estamos otorgando a cada una de las aplicaciones y eventualmente en qué áreas podemos sufrir algún delito, ¿no? Algún delito digital. Entonces, esto también tendría que trasladarse a lo político electoral. Yo entiendo que lo político electoral a veces importa menos, ¿no? O sea, claro, frente a la posibilidad de que te vacíen tu cuenta o que te hagan, pues eso, que te extorsionen, que son cosas muy graves, ¿no? O que simulen un secuestro, todo esto, claro, lo electoral como que se ve menos, ¿no? O sea, si dices, bueno, pues ya si me manipulan, si me engañan, si me dicen que un candidato, que un partido hizo algo que no hizo, ¿no? Se ve menos grave, pero en realidad es igual de grave, ¿no? Entonces, aquí la alfabetización digital consiste en conocer cómo funciona esto, y ya un poco yo les acerqué a través de esta descripción a cómo se construyen pues estos espacios digitales donde se generan mensajes concretos, ¿no? Pero o sea, la otra, además, o sea, de revisar cuál es el acceso, cuáles son los permisos y eso, también yo les recomendaría mucho en estos temas de la alfabetización digital que verifiquen la información, ¿no? O sea, esto es el ABC de la alfabetización digital. Es decir, ¿qué significa? Pues me llega una noticia antes de darle like, veo de dónde viene, quién la puso, si tiene pruebas, ¿no? ¿Y por qué? Porque una vez dándole like, eso suma al algoritmo, no sé si me explico. O sea, llega un momento y dice, bueno, pues tiene tantas visitas, tiene tantos likes, entonces termina por volverse una verdad cuando pues en realidad puede que no lo sea, ¿no? Entonces, verifiquen y si van a compartir, verifiquen doble o triple, ¿no? Porque si vas a compartir, el daño puede ser mayor. Este es el problema de las cuestiones de comunicación política digital este es el gran problema, ¿no? Que de alguna forma la responsabilidad se diluye. O sea, después es muy difícil ni modo que me voy a ir contra miles o millones de usuarios que lo compartieron, ¿no? O sea, no puedo responsabilizar a todos esos que terminaron volviendo una noticia falsa real y que terminaron generando incluso, vamos a suponer, ¿no? Que un candidato gane por sobre otro. Eso es lo grave, porque es un delito electoral, pero al final de cuentas no podría generarse pues esa responsabilidad. Ahí va lo interesante. Hay quien dice de los expertos en derecho penal electoral que claro, que en todo esto de lo digital, y yo ya lo he conversado muchas veces con algunas personas, pues se puede seguir la huella digital, ¿no? O sea, ya los ingenieros pueden entrar y decir, mira, la noticia surgió aquí, se dice, es como en las películas, ¿no? Alguien dice, no, pero lo triangularon, lo pusieron, era un periódico falso, se creó desde una cuenta falsa. Bueno, pero eso ya entramos en el tema de las pruebas, ¿no? Entramos en el tema de las pruebas digitales, que es muy interesante, la justicia digital y todo este tema de cómo vas a presentar
de alguna forma a demostrar que esa noticia surgió en algún lado y lo que ya comentábamos, ¿no? ¿Cuál fue su repercusión? ¿A cuántas personas afectó? ¿Cuánto hizo que de alguna forma se trastocara las reglas electorales a partir de este uso de la tecnología, ¿no? Pero, pues, por eso yo decía, era propedéutico, ¿no? Porque antes de llegar hasta allá, pues vamos a evitarlo haciendo una correcta alfabetización digital. Entonces, yo sé que es un camino más largo porque al final de cuentas tendríamos que estar, pero es como con todos los delitos, o sea, tú tienes que ir hablando con la gente, decirle, ten cautela, no hagas esto, cambia tu forma de actuar. Ahora, también es como todo, ¿no? Uno dice, pero yo ¿por qué tengo que cambiar, no? O sea, yo tendría que estar seguro ahí, pero, o sea, es como, o sea, ¿por qué yo tengo que cambiar mis rutas para que no me secuestren, ¿no? O no me, pues, quien tendría que tener ahí, ponerse las pilas es el Estado y ya hacer que estas bandas de secuestradores no existan. Pero con lo digital se ve bien difícil, se ve súper difícil, ¿no? Porque, insisto, pues todo esto opera fuera del país, opera con grandes insumos de dinero, hay es muy difícil, ¿no? Poder, pues eso, echar mano, ¿no? De esas cosas, para poder fijarle responsabilidad a alguien, ¿no? Y entonces esto es lo que está generando, pues, muchísima impunidad, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué me cuentan? ¿Alguien que nos quiera regalar algún comentario en esta, en esta, en este momento que ya hablé algo, ya comenté algunas cosas? Alguien que quiera compartirnos algo. Lenin, adelante, gracias. Hola, doctor, buenas noches. Hola a todos. Yo lo que veía también, por ejemplo, es que mucho bueno, más bien, mucha de la desinformación que existe o que hay en redes, no solo pasa por el poder como individuo, comprobar, revisar, ¿no? Sino que en este sentido hay mucha gente que no solo no es engañada, ¿no? Sino que busca engañar a los demás. O sea, me refiero, por ejemplo, tenemos un candidato, ¿no? En un caso hipotético, de esos que no existen. Tenemos un candidato. Este candidato tiene mucha gente. Y este candidato o su gente comparte una noticia falsa de otro candidato. Entonces, esta gente que lo sigue, ni siquiera se va a detener a ver si la noticia es real o no. Como le beneficia también a la gente que sigue a este candidato, pues lo va a compartir. Eso es uno de los grandes temas también, ¿no? O sea, que no solo tiene que ver con cultura de la gente o buena voluntad, como siempre lo digo, ¿no? Sino que hay mucha mala voluntad dentro también de los grupos políticos y son millones, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en un candidato a presidente municipal, en un municipio pequeño, ¿no? Que tenga 100,000 habitantes, en donde la votación se define por 2,000 votos, 1,000 votos. Estos candidatos tienen en sus registros a 1,000 personas que les beneficiaría que él fuera presidente. Entonces, estas personas ni siquiera se van a dedicar a revisar la información, sino simplemente la van a reproducir, la van a reproducir, la van a reproducir. Y con solo eso, sin ni siquiera un algoritmo, un programa, ni nada, o sea, con solo con solo compartirlo en las redes locales, eso se va a viralizar dentro de lo local. Y es complicadísimo echar abajo eso, o sea, ¿cómo le haces? ¿A quién denuncias? ¿Es un delito? ¿No es un delito? O sea, es complicado, ¿no? No sé. Gracias. Justo quería activar el micro y Ya le iba a se decir, cayó. adelante, doctor. Ah, no. Adelante, doctor. Sí, es que aquí como estoy en el celular, está más pequeñitos
los comandos. Sí, es justo lo que comentábamos, ¿no? O sea, podría ser frustrante, ¿no? Porque es como dice, o sea, se diluye esta responsabilidad, ¿no? Y entonces, sí, no sé cómo se llama, cómo sería el término, pero se vuelve casi como un delito masivo, ¿no? Donde, pues, a ver, atrapa a todos, ¿no? Sanciona a todos. No se puede, ¿no? Entonces, lo que se ha dicho es que, bueno, pues, quizá con quien filtró la primera noticia, insisto, ¿no? Dicen, siguiendo esta huella digital, viendo de dónde surgió, ¿no? Si hubo algún antecedente. Tenemos el caso de los influencers del verde ecologista, ¿no? Donde pues se llegó a la conclusión, pues que pues sí se trataba del propio partido político, porque, bueno, en su momento pues se pudo ver que era el mismo mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, estaban replicando el mismo, o sea, tuvieron el cinismo ni siquiera de parafrasear o cambiarle, ¿no? Esta es la idea, dila como tú quieras, no, era textual, ¿no? Era un boletín de prensa que estaban replicando. Y luego, pues ya obviamente con mayores indagaciones, pues se dio con los contratos, ¿no? O sea, se dio con los pagos, que es como normalmente se hace en la justicia penal, ¿no? Dicen los gringos, sigue el dinero, ¿no? Entonces ya vieron y dijeron, bueno, pues a estas personas les pagaron y les pagaron por decir esto y pues obviamente pues eso está mal, ¿no? Y entonces eso pues da lugar a una multa, ¿no? Pero ahora las cosas están sumamente confusas porque por la redacción de la reforma y de la nueva ley parece que entonces ahora sí será posible, ¿no? Entonces, eso va a plantear retos, porque entiendo que la idea es quitar muchos de estos candados, con el argumento de que pues están como frenando el debate maduro políticamente, pero en realidad, pues como sabemos, pues es más bien para que haya más, pues sí, impunidad, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todavía no somos esa sociedad madura que es capaz, como tú dijiste, de distinguir que están sufriendo un tipo de manipulación, ¿no? Y que se les está obligando a hacer algo, o que incluso pues son parte de un mensaje que cuando se ve que hay un número considerable de personas que, como dices tú, ni siquiera pues saben que están quizá haciendo algo totalmente malo, saben que está mal, pero no dicen, bueno, no soy parte de eso, entonces de todas maneras lo terminan haciendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo, pero bueno, esta es como una opinión mía, yo creo que eso también es parte del derecho penal electoral. Eso convérsenlo también con las profesoras y profesores que pasan por aquí. O sea, yo no veo por qué el derecho penal tiene que llegar siempre después. ¿Por qué no puede llegar antes? O sea, antes de que se configure el delito, antes de que se haga la cosa pues negativa o mala, ¿no? O sea, ¿por qué no llegar antes? Esa es mi cuestión. Y entonces yo eso por eso he puesto a la alfabetización digital, le he puesto a la cultura cívica, a la responsabilidad en el uso de la tecnología digital, ¿no? Y obviamente a los que yo haría este llamamiento, pues los primeros serían obviamente los actores políticos, ¿no? O sea, quien primero habría que llegar, o sea, quien tendría que tener una ética hacia el interior son los partidos políticos. Ojo, el código de ética nuevo del Tribunal Electoral, que ya está en la página de la Escuela Judicial Electoral, lo pueden checar hasta arriba, ya trae toda una sección sobre uso de tecnología y de redes sociales y eso, ¿no? Entonces, yo veo conveniente de alguna manera, de alguna forma, que posiblemente pues cada partido político implementara protocolos, ¿no? O sea, que haya un código de ética para el uso de redes sociales, ¿no? Entonces, que eso sería, o sea, una muy buena acción de los partidos políticos para que entonces nosotros supiéramos como ciudadanos, ciudadanas, eventualmente como simpatizantes o como miembros de esos partidos, pues que se van a conducir de acuerdo a las reglas, ¿no? Pero, bueno, me van a decir que eso es utópico, ¿no? Pero creo que así debería de ser. O sea, así debería de ser. O sea, debería de haber un compromiso para comportarse.
de acuerdo al marco legal, ¿no? O sea, es lo mínimo, no sé si me explico, o sea, ese es lo mínimo. Ahora, parece que todo el derecho electoral opera un poco así, o sea, opera buscando huecos, oportunidades, espacios donde difícilmente se le va a sancionar, ¿no? Entonces, la digitalidad se vuelve un espacio desgraciadamente, pues sí, lo voy a decir así, de operación criminal, ¿no? Y ahora está sucediendo, porque además ya, o sea, queman una plataforma y se van a otra. Los influencers estaban en Twitter y se pasaron a Instagram. Y ahora van a estar en TikTok, van a ver, o sea, esta campaña que sigue, o sea, esto que vamos a ver en Coahuila, Estado de México, va a ser TikTok. Y TikTok todavía es más complicado porque es más como, no sé, como que está más fragmentado, ¿no? O sea, en Twitter, pues tú tienes los hilos, ves quién da like, ¿no? Pero en TikTok hay más funciones, hay más cosas, entonces eso permite como más planos, ¿no? Y entonces eventualmente se viraliza un video en cuestión de minutos, ¿no? Y como dices tú, Lenny, y después, ¿cómo hacemos para retrotraer el daño que ya se hizo, ¿no? O sea, un video que esté alterado, que esté eso, calumniando, difamando algún candidato o candidata, o viceversa, ¿no? Que esté, este, pues eso, diciendo algo, contrario, etcétera. Yo lo veo difícil, pero pues no nos queda más que seguir pensando en estrategias para lograr, concientizar a la gente. ¿Cómo ven? Propongo la cuenta de TikTok de la Escuela Judicial Electoral. ¿Tú la sigues? ¿Sí? No, no la sigo, ni siquiera sabía Sí, que sí había. tenemos ¿Sí cuenta había? en TikTok. Sí hay. Ah, No es una cuenta súper activa. Yo creo que estamos más activos en Twitter, porque quizá pues, el tipo de personas que nos siguen, ¿no? O sea, por la generación, más o menos. Y la otra, en segundo lugar, yo creo que estaría Facebook, pero sí tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, TikTok, Instagram también. Eh, y bueno, pues ha sido una cosa de apenas hace un par de años, ¿no? O sea, también el Instituto Nacional Electoral ha empezado a utilizar sus cuentas. Hay cosas muy buenas del Instituto Nacional Electoral. Y es que al final, pues tenemos que utilizar esas herramientas, ¿no? Yo justo hoy decía en una charla, pues si la gente mala las utiliza, ¿por qué no la gente buena, ¿no? O sea, eh, hay que unirnos, ¿no? Yo creo que, y aquí apelo a la generosidad de ustedes, eventualmente pues se podría crear, como ya hubo en algún momento, una plataforma de verificación de información, por ejemplo, ¿no? O sea, podría haber plataformas de estas colaborativas donde la gente va informando aguas, ¿no? Esta noticia es falsa o esta noticia es calumniosa o es difamatoria o así, ¿no? O sea, sí, se podría utilizar, la propia sociedad civil podría utilizar la tecnología para informarse y tener información mucho más veraz y oportuna, ¿no? Para poder incluso denunciar en su caso. Fíjense qué curioso, no sé si cómo la Fiscalía de Delitos Electorales tenga redes sociales, no lo he checado, sería un buen ejercicio, ¿no? Ver cómo se están utilizando, qué se están haciendo, si está utilizando la tecnología para que se puedan hacer las denuncias, yo creo que sí. Yo me acuerdo que en sus tiempos era por teléfono todo, ¿no? Pero no sé, o sea, habría que rastrear eso. O sea, que se vuelva un área de oportunidad en lugar de que se vuelva, pues eso, un lastre, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna experiencia, algún, algún, algún sentimiento sobre... Sandy se ríe. Sí, Sandy, adelante, por favor. Bueno, pues respecto a ahorita la tecnología que está avanzando bastante, sí, bueno, la sociedad se va a tener que, no sé, no adaptar, sino crear nuevas
normas, porque está avanzando increíblemente y nos estamos quedando atrás. Entonces sí, a lo mejor hasta la tecnología nos está superando en ese aspecto de protección de datos, y pues hay que ver cómo se puede poner ciertas trabas, porque siento que está incluso como invadiendo nuestra privacidad en ese aspecto. A lo mejor no salen a la luz, pero sí de que puedan encender la cámara, de que nos puedan escuchar, de que sepan a dónde fuimos, todo. Incluso sale curioso estoy pensando a lo mejor en unos bolas, ¿no? Supongamos, no sé, y ya en Facebook me aparece ¿cómo se llama? Comercial de eso, ¿no? Entonces sí, realmente es increíble esa parte. Sí, bueno, o sea, es sencillo, ¿no? Porque de alguna forma el algoritmo lo que hace es captar información. Entonces la información pues se puede captar de muchas maneras, ¿no? Con imagen, se puede captar con texto y se puede captar con voz. Normalmente nosotros creíamos o creeríamos que eso se hace casi siempre con texto, ¿no? Es decir, lo que busqué en algún lado. Pero pues obviamente estas aplicaciones, ustedes revisen su teléfono y van a ver acceso al audio. Entonces, no es que nos estén constantemente, o quizás sí, pero bueno, o sea, porque también decía alguien, es que son cantidades exorbitantes de datos que se están generando. Es más, no hay una palabra para denominarlos. O sea, no alcanzan las palabras. Ya le pusieron un número a eso y ya, o sea, ya en cuestión de segundos ya ese número ya se quedó atrás. ¿Okay? Entonces, no hay ni siquiera cómo nombrar esa cantidad de datos que se generan segundo a segundo, pero pues sí, eventualmente alguna de esas aplicaciones conecta con alguna cosa que dijiste, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, ¿no? Se estás platicando con una persona sobre, oye, qué padrísimo sería irse de campamento, y a los 5 minutos pues te aparece, ¿no? Casas de campaña, ¿no? Compra estas botas especiales para el campo, ¿no? Si 10 mensajes al mismo, dices, no, pues obvio que sí, ¿no? No somos ingenuos ni ingenuas, ¿no? Entonces, sí, y claro, insisto, el Estado, pues sí dice, tenemos una normatividad, todo eso, ¿no? Pero pues es imposible porque lo que mueve eso pues es el dinero, y nosotros al final de cuentas terminamos siendo, es como dice Shoshana Zuboff, ¿no? Si la plataforma es gratis, el producto eres tú. O sea, uno dice, ay, qué padre, mira, ya bajé esta plataforma, no te das cuenta, o sea, que no es que te están dejando usarla gratis, sino que en realidad lo que están haciendo es que la uses para que vendan lo que tú le estás produciendo a la plataforma. Entonces, ahí está el secreto, o sea, ahí están las ganancias, ¿no? Entonces, pues es muy fácil que en algún momento, pues alguien haya dicho, oye, ¿me podrías pasar esta base de datos para tal cosa? Claro, con todo gusto, ¿no? Ya pasó en México, ya les decía, ¿no? O sea, se vendía el padrón electoral en Tepito, ¿no? En una USB, ¿no? Increíble, increíble. Y entonces dices, pues esto tuvo que filtrarse, es decir, esto no es un hacker, ¿no? O sea, alguien desde dentro lo sacó y lo vendió, ¿no? Y es que en México, pues resulta que quien tiene los datos más sofisticados a nivel político electoral, pues es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está incluso un poco el tema que también preocupa, porque ya tenemos la tecnología para tener juicio en línea, juicio en línea, tendríamos el voto electrónico o la urna digital, ya tenemos la tecnología, ya se ha incluso ensayado, en la última elección se ensayó con unos estados, con personas que viven en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, y funcionó muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que si lo haces masivamente, pues, ¿qué va a pasar, no? Y si no tenemos los conocimientos ni la tecnología para un ciberataque, pues seríamos muy susceptibles de que nos robaran esa información, ¿no? Sandy, adelante. Pues es como, por ejemplo, igual, bueno, me viene a la mente el apoyo ciudadano hacia los candidatos independientes que se hizo a través de la plataforma, pero, no voy a decir el nombre del candidato, pero creo que no le permitieron el registro porque se dieron cuenta que la mayoría de sus
apoyos eran, pues, hechos por personas, o sea, no eran reales. Sí tenían a lo mejor todas los datos de las credenciales, pero las firmas, todo eso fue falsificado. Entonces, fue para atrás su registro. Entonces, sí, o sea, se presta a que también pueda ser pues sí, no sea legal, no se haga conforme a como debe de ser. Pero fíjate que eso no tiene que ver con el sistema, o sea, tiene que ver con las prácticas electorales. O sea, así como hasta el día de hoy, fíjense lo que les voy a decir, ¿no? Hasta el día de hoy, el fraude electoral es común y recurrente. O sea, es una práctica normal, lo tenemos normalizado. En cada elección hay fraude electoral. ¿Cuál es la cosa? Que no es determinante. O sea, siempre hay falsificación, robo, inflación, ¿no? ¿Cómo dicen? Engordar las urnas, ¿sí? Que curiosamente siempre el INE sale a decir, pero no es culpa nuestra, ¿no? Nosotros ponemos todos los candados, después revisamos, no sé qué. Son prácticas, ¿no? Digamos, de los partidos políticos y eso. Sí, estoy de acuerdo, pero al final de cuentas ese es el día a día, ¿no? ¿No? Entonces, tú pones tecnología, hacen lo mismo. Ahora, justo lo que estaba citando, que es el tema del Bronco y Margarita Zavala, ellos dos, o sea, creo que era así escandaloso, ¿no? 60%, no sé cuánto, de lo que habían recaudado, el 70% creo que fue el caso del Bronco, todo era o falsificado o alterado o no sé qué, ¿no? Pero curiosamente Sala Superior les tuvo que dar la razón, no sé si se acuerdan, porque la aplicación no había funcionado. ¿No? Y entonces estamos así, ¿no? Sí, pero híjole, qué difícil porque estás premiando la trampa, ¿no? Y luego Como no es determinante, pues ya ni modo, ya. sí, exacto, exacto. Sí, no sé, es complicado, pero, y todo parece que lo que se quiere hacer es, o sea, normalizar la trampa, o sea, que ya la trampa sea regular, que la trampa esté en la ley, ¿no? O sea, eso es lo que entiendo que se quiere hacer. O sea, que ya sea normal, ¿no? Que tú, pues, hagas estas, y no haya consecuencias tan graves. ¿No? Eso es lo que preocupa, ¿no? Porque entonces creo que lo comentamos aquí, o no me acuerdo, en otro diploma decíamos, entonces ya podrías tú llegar casi casi a comprar tu cargo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto te va a costar las multas, las sanciones y no sé qué? Y entonces el derecho penal electoral se volvería una especie eso de cálculo que tendrías que tener si quieres ganar una elección, ¿no? Entonces, pues no sé, esta presidencia municipal te cuesta tanto, pero tú en los primeros 6 meses lo recuperas con el presupuesto que tiene ese municipio, ¿no? O sea, yo asumo mi responsabilidad porque entiendo, digo, yo a veces le resto mérito al derecho penal electoral, y entonces entiendo que el resultado de eso es decir, bueno, entonces no sirve, quitémoslo, ¿no? No, el tema es que yo le resto importancia porque no hay una sanción que alcance, al menos, bueno, hay quien dice, al menos que le quitaras la candidatura, ¿no? O que le anularas la elección, que ha pasado, pero pocas veces ha pasado, ¿no? Pero pues siempre puedes hacer el cálculo, ¿no? O sea, ¿dónde estoy a la rayita que no me la anulen? Que entre dentro, ¿no? Y hay quien que dice, no, pues desde la primera se debería anular o cancelar o lo que fuera, ¿no? Y volvemos como ese esquema de un derecho penal pues más riguroso, rigorista, más estricto, ¿no? Y yo pues siempre he creído que quizá, porque eso no nos ha funcionado, o sea, la otra vía sea la cultura, la otra vía sea pues concientizar a la gente, ¿no? Y que sea la misma gente, ¿sabes qué? Pues si tú haces trampa, no voto por ti, ¿no? Si tú haces trampa, pues no te voy a apoyar. Pero eso es lo malo, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues sí hiciste trampa, pero me ayudaste, sí hiciste trampa, pero me vas a dar chamba, ¿no? Ahí está lo grave. Entonces, no hay derecho penal que alcance. ¿Sí? Más o menos. Eso. Pues muy bien. ¿Alguna otra palabrita, comentario? ¿No?
pues muchísimas gracias de que se conectaron. Ah, mira, Jesús Social, magistrade, adelante. Gracias, maestro. Y bueno, a hacer un comentario al respecto, aunque ya hemos tomado también algunos temas del avance de las fiscalías, pero por ejemplo el caso de Aguascalientes, en 5 años de la fiscalía no ha habido ninguna sentencia condenatoria, aunque el tema no es de la fiscalía, sino del Poder Judicial, pero un órgano que está investigando y que no es capaz de armar una carpeta y sostenerla ante el Poder Judicial, la verdad es que da mucho que desear. Un elefante blanco con estructura, pues ¿para qué sirve? Y yo entiendo que es compleja la materia, que es difícil y que apenas está en funciones, pero en esta dinámica de pretender ahorrar, pues ahí hay un ahorro significativo en donde se podrían concentrar los delitos en el ámbito federal, bueno, en la Fiscalía Especial de Delitos Electorales de la FICEL, y quitar estas fiscalías locales, que la verdad es que yo creo que es la misma dinámica en la mayoría de los estados, que es muy complicado llegar a comprobar un delito en materia electoral, pero bueno, el tema iba en ese sentido. ¿Es cuanto? Sí, yo creo que el tema de las fiscalías es un tema de voluntad política, como bien dices. O sea, es que están ahí, pero no son operativas, ¿no? Yo creo que lo dije en la clase pasada, ¿no? Y decía yo, pues solo cuando hubo un poco de liderazgo, ¿no? En la Fiscalía Federal, por decirlo así, ¿no? En la nacional, pues se notó, pero antes de eso nadie conocía, o sea, eso, ¿no? O sea, era un lugar, pues ahí como dices tú, que estaba ahí el nombre y estaban las oficinas y quizá gente, pero no se hacía nada, ¿no? Y entonces estamos como ahí entrampados. ¿Cuál podrían ser los posibles temas que están atorando eso? Decía yo, falta de voluntad política, o sea, nadie quiere que en realidad funcionen, ¿no? O sea, quédate ahí, pero no hagas mucho, ¿no? Nada más, pues, como que vas, como que cobras, como que te presentas, pero no hagas mucho ruido, ¿no? El otro tema puede ser la falta de autonomía, la falta de independencia incluso, ¿no? O sea, es decir, pues están ligados a las fiscalías generales, y entonces eso les ata un poco de manos, ¿no? O sea, al final tienen que hacer todo ese recorrido para que les autoricen, para que, pues justo pues son los posibles, vamos a decir así, infractores, los que les tendrían que dar el permiso, ¿no? Entonces, está muy complicado en ese asunto. Yo, como lo veo, sí, o sea, entiendo que por todos lados hay recortes. Yo soy de la idea que en este momento histórico se exige más de los servidores públicos, y que lo que tenemos que hacer, los acabo de decir ahorita en Toluca, ¿no? O sea, hay que hacer todo lo que podamos con lo que tengamos. Entonces, si yo estuviera en una fiscalía de delitos especiales electorales en algún estado, pues si somos 3 monitos y, o sea, solo tenemos ese presupuesto, pues como dices tú, aunque sea un expediente, vamos a sacar, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Vamos a dar pruebas de vida, pero si no lo hacen es porque no los dejan o porque no les están, o sea, hay algo ahí, ¿no? Pero sí es un momento histórico en el que tenemos que empezar a maximizar los recursos, porque si no, si no después ese va a ser argumento para decir, no, pues no sirve, ¿no? Hoy justo me estaban diciendo eso aquí también en el Tribunal Electoral del Estado de México, ¿no? Sí, no, pues que si no, entonces en un momento van a decir, bueno, pues que las credenciales del elector que las expida Gobernación, ¿no? Y pues porque es que ya mucha gente dentro de los institutos electorales está diciendo, pues como no alcanza el dinero y como no somos muy poquitos, pues no se va a hacer, que se quede ahí. Si no se hace, entonces, muy bien, pues que lo haga la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, como parece chiste, pero, o sea, eso va a pasar. Entonces, no, o sea, hay que seguir dando batalla, ¿no? O sea, justificando por qué existimos y que vale la pena que estemos aquí, ¿no? Lo he dicho en todos los foros, ¿no? Hasta donde podamos. Como dice, a lo imposible nadie está obligado, ¿no? Pero, pues hasta donde podamos, hay que dar la batalla.
pues muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia. Sí, Dulce, qué bueno. Gracias, Dulce. Sí, Adelante. bueno, creo que ya se comentaron muchas cuestiones al respecto y solo quisiera, si se pudiese en algún momento que nos compartiera algo de bibliografía en relación a este tema como del modelo político de comunicación y cómo, digamos, o de comunicación política, perdón, y cómo, digamos, transitamos, no sé, en los inicios, o sea, me imagino como estos panfletos, ¿no? Que daban los partidos políticos, los candidatos, etcétera, a este marketing político electoral del que usted nos hablaba. Muchas gracias. Sí, Dulce. Hay poquito, pero sí hay. Entonces, lo que prometo es, ya, me perdí, me fue abducido por un vórtice. Les decía yo que les haré llegar el día de mañana con Miguel Ángel Sánchez Vieira la información de lo que tenga y sobre todo lo que tenga digitalizado para que puedan acceder. Muchas gracias, Dulce, por la petición. Gracias. A ti. Pues cuídense mucho, bonita noche y les veo en otra ocasión. Igual estamos conectados por redes sociales. Vean ahí lo que les recomendé, que se puede ver en Netflix. Y feliz noche. Gracias.